Y tal como lo prometimos, tenemos una entrevista exclusiva con Verónica Zarauz, esposa de Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia ecuatoriana, quien fue vilmente, cruelmente asesinado mientras hacía una actividad proselitista previa justamente a los comicios electorales que se van a vivir en los próximos días en el país vecino del norte. Señora Zarauz, buenas noches, gracias por estar con nosotros y antes de empezar a conversar con usted, le manifiesto en nombre de todo el país nuestras más sentidas condolencias por lo que está viviendo ahora usted y su familia. Usted ha manifestado que a su esposo lo asesinaron por ser el único en enfrentarse a las mafias, a los criminales, básicamente a los políticos corruptos y a los narcotraficantes. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, así de claro. Y mi esposo, como lo dije antes, fue el único que se enfrentó a toda esta mafia de cuello blanco y luego a estas mafias delincuenciales y luego al narcotráfico. Es increíble porque en los últimos días lo que hemos visto es a varios representantes, integrantes de organizaciones criminales atribuyéndose la muerte, ¿no?, el asesinato de su esposo, de Fernando Villavicencio, pero esto, sobre todo para los periodistas, y su esposo de hecho sabía de eso también porque él fue un periodista que investigó casos emblemáticos en el Ecuador. Pareciera más pues una cortina de humo. Yo me pregunto, ¿quién odiaba más a su esposo que el propio Rafael Correa y su gente? Esa es una pregunta difícil de contestarte porque, en efecto, el señor Correa debe odiar a Fernando, pero no solamente él. Fernando tenía demasiados enemigos, demasiados frentes abiertos. Lo que pasó aquí en el Ecuador con el asesinato de Fernando, y tengo que hacer una aclaración, Fernando no recibió 3 tiros, recibió un solo tiro que fue letal y terminó inmediatamente. Entonces, ahora necesitamos recabar todas las pruebas que Fiscalía esté en sus manos para esclarecer este magnicidio que se da en este país vísperas de elecciones. Estamos a una semana de urnas acá. Es un tema demasiado complicado, hay demasiadas cosas extrañas dentro de lo que rodea el asesinato de mi esposo. Así que solo me queda esperar en lo que Fiscalía recabe testimonios, pruebas. Debo decir que el celular de mi esposo no aparece y necesita la Fiscalía tener ese celular para saber por qué mi esposo salió antes de que llegue el carro blindado a recogerle, qué le hizo que la seguridad le empuje hacia una camioneta que no tenía conductor, que no estaba equipada para darle protección, que los custodios que estaban a cargo de la seguridad de mi esposo no actuaron con la celeridad del caso, que no le sacaron inmediatamente de la camioneta. Hay un sinnúmero de preguntas que todavía no tiene respuesta. El comandante de la policía ha dicho que tenía 3 anillos de seguridad, lo cual es falso. Fernando no tenía más policías a cargo que unos 5 o 6 policías y que además no estaban capacitados para brindarle la protección que necesitaba el grado de peligro que él corría. Claro, porque él además, aún con vida, ¿no?, dando entrevistas y como parte de su discurso, ¿no?, en busca de sillón presidencial en Ecuador, ya había manifestado que venía siendo amenazado, razón por la cual tenía un resguardo policial o debía tener un resguardo policial bastante amplio. Y había mencionado al cártel de Sinaloa. ¿Cree que esta gente maldita que se dedica al tráfico ilícito de drogas pueda haber tenido algo que ver? ¿Confía usted en las investigaciones que pueda hacer la policía, en el Ministerio Público, cuando ya usted ha advertido que su esposo ha sido asesinado por el propio Estado ecuatoriano? Fernando, desde que fue legislador, tuvo seguridad. Incluso nosotros tuvimos parte de esa seguridad porque las amenazas eran constantes todo el tiempo y el riesgo se incrementaba. Mientras él iba denunciando más cosas, el riesgo se aumentaba, pero hablar de la participación directa de los carteles, que además tuvieron aquí una acogida por parte de los grupos delincuenciales, sería precipitarme en acusarles, porque pueden ser todos y pueden ser ninguno, porque no tenemos un
Han los únicos sospechosos han son transcurrido los que 6 días, ¿no? están. Sí, ha pasado ya un tiempo importante, 6 días, casi una semana, desde que mataron a su esposo y uno dice, bueno, ¿dónde están las primeras investigaciones que se dan a nivel policial? ¿Cómo es posible que todavía no haya una sola persona que realmente se pueda decir que participó en este crimen? Porque haya sido alguien del cártel de Sinaloa, de la organización criminal Los Lobos, alguien ligado, un sicario de pronto, contratado por un opositor político, haya sido quien fuere, no pudo haber actuado solo. Y para eso existe también un aparato de inteligencia, como en todos los países, que debería de tener por lo menos alguna hipótesis lo suficientemente contundente como para darle a usted, la viuda, a su familia en general, la tranquilidad de que las indagaciones van por buen camino. Por supuesto, falló la inteligencia. Este plan para asesinarle a Fernando no se elaboró en 2 días. Esto es un plan detallado, monitoreado a la perfección. Tenían estos sicarios que de hecho son los únicos que están detenidos dentro del proceso, tienen prisión preventiva, son 6 u 8 personas, no estoy segura el número, pero son los únicos que están detenidos en el caso y por supuesto se han acogido al derecho al silencio y no quieren hablar. Bueno, pero la verdad, aunque suene trillado, más temprano que tarde sale a la luz. Y aquí estamos hablando de un crimen, de un magnicidio que todos vimos porque sucedió además en un evento público, en medio de un mitin, en un partido político, con un candidato a la presidencia de la República. Yo le agradezco muchísimo a usted por haber tenido la apertura de conversar conmigo esta noche, sobre todo porque es un tema delicado y más aún por el momento emocional difícil que tiene que atravesar usted en medio de un duelo junto a su familia. Desde aquí, un abrazo solidario muy fuerte para usted, Verónica Zarauz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A ver.